Bueno, muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 16 de febrero, cuando la tercera ola de este tsunami de muerte y de destrucción, que es el COVID, se va retirando. Bueno, al irse el agua de la inundación, pues descubrimos el rastro de desolación que ha dejado tras de sí. Las personas debemos recuperarnos, los negocios, bueno, pues intentar sobrevivir, y cada uno de nosotros y cada familia, pues cuidarnos y seguir con nuestras vidas, a ser posible. Pero claro, es que alrededor no tenemos demasiadas atalayas para intentar vislumbrar eso, ¿no? El futuro, o un futuro mejor. Y además vamos bajitos de confianza, porque lo que vemos no es acompañamiento, no es solvencia, sino que vemos radicalidad, extremismo, falta de sentido común. Miren, por ejemplo, Cataluña como paradigma, han ganado quienes atacan, quienes oprimen, quienes apedrean. Han ganado los de la política gruesa, los de los temas y los lemas cuarteleros y la revancha permanente. Nunca ha sido fácil la convivencia política en nuestro país. No es fácil nunca la política en realidad. Pero es que se ha puesto muy cara una convivencia más o menos aquello aceptable. En España, en la Comunidad Valenciana, las ecuaciones de poder son las que son. Y bueno, el futuro parece estar en manos, si nadie lo remedia, de los que han conseguido acogotar a los partidos de gobierno, a los partidos mayoritarios de toda la vida, a los que trajeron la democracia y hacían gala de moderación y visión colectiva. Estos ahora están sometidos al chantaje de cualquiera, de los radicales de cualquier signo, de los salvapatrias, de los sectarios. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé si es la influencia de la pandemia, pero no veo que las cosas en política vayan a mejorar a medio plazo. En fin, hablamos de todo ello, lo hacemos con Carlos Flores. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Catedrático, ha venido usted acompañado de asesores de lujo que van a asistir a lo que haga usted esta noche. Como los políticos, ¿no? Deje el listón bien alto. Miguel Barrechero, buenas noches. Un placer, encantado. Ana Botella, gracias por venir. Gracias y encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien, y Álvaro Razu, gracias, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, como decimos, la tercera ola se va moderando, las cifras más letales van bajando, aunque las cifras siguen siendo preocupantes. Sin triunfalismos, el debate está ahora en cómo debe ser esa desescalada, cuál es el ritmo, cuáles son las urgencias principales. Está en vigor el debate sobre la desescalada. Las últimas palabras que hemos conocido de la máxima autoridad en la Comunidad Valenciana esta mañana, el presidente Puig, son estas. El esfuerzo que está haciendo la sociedad valenciana por seguir las restricciones ha dado resultados. Lo que está claro es que aún estamos muy lejos del objetivo. Cada día se avanza, se progresa en esa dirección, pero estamos aún muy lejos. Nos gustaría, más pronto que tarde, eliminar, ir suavizando las restricciones, pero en cualquier caso no va a ser un movimiento disruptivo, no va a ser un movimiento que pasará del blanco al negro, sino que tenemos que hacer una desescalada lo más prudente posible. Ningún triunfalismo. Prudencia, prudencia y prudencia. Y sobre todo, además, que tenemos que asumir que si hemos llegado así es porque hemos tomado las medidas, cada uno de nosotros, cada ciudadano, cada ciudadana, han tomado las medidas de precaución necesarias y, por tanto, no podemos en absoluto relajarnos. Bueno, pues con las cifras de hoy cobran sentido estas palabras. Lo cierto es que los contagios del día han bajado considerablemente ya a 2.062, con lo cual parece que desaparece la presión sobre los hospitales. Lo que no desaparece o no se relaja de forma evidente es la cifra de fallecidos, que hoy asciende a 92, casi como en los peores momentos, ¿no? O sea que ojo, porque esto no se arregla, ni mucho menos en 4 días. Otro dato que hemos conocido hoy es que el Estado solo ha recaudado el 6% de las multas del primer confinamiento en la Comunidad Valenciana. O sea que realmente lo de multar está muy bien, pero luego si no lo cobramos, pues no sirve de nada. Si el Estado no lo cobra, no parece que tenga esa razón coercitiva que debería tener. Carlos, ¿cómo ves el debate de la desescalada? ¿Cuáles deben ser las urgencias? ¿Y crees realista que en marzo estemos acercándonos a cierta normalidad? Bueno, si me permite, respecto de esta última cuestión, el tema de las multas, Claro. yo diría que la multa perfecta
es la que disuade, pero luego no se cobra. Es decir, la multa perfecta es la que tiene el efecto disuasorio, evita que el ciudadano salga a la calle, evita que el ciudadano circule cuando no toca, pero después, en fin, tampoco cruje al ciudadano más de lo necesario en unas circunstancias como las presentes. Por lo tanto, mientras las multas sigan teniendo efecto disuasorio, pues que no se cobren, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me importa relativamente poco. Y creo que a los ciudadanos afectados que no tienen no tienen un duro con el que hacer frente a estas multas, les resultará de franco. Sí, en ese sentido, si me permite, sí que es cierto que cada fin de semana hay decenas de denuncias y de botellones y fiestas interrumpidas por la policía, etcétera, etcétera. O sea que, en fin, las multas tienen un efecto disuasorio, pero evidentemente relativo. No impiden efectivamente el intento de quiebra de estas medidas. Y respecto del tema de la desescalada, la cuestión que preguntabas, yo estoy completamente de acuerdo, en este caso con el presidente Puig, en el sentido de que hay que ser muy prudente y de que la desescalada se tiene que llevar a cabo sin prisas. También complementaría esa afirmación o completaría esa afirmación diciendo que sin prisas, pero también sin pausas, sin prisas, es decir, sin precipitarnos, sin dar pasos en falso, sin caer en falsas euforias, sin dar la pandemia por terminada, pero también sin pausas. Las medidas que se han adoptado están limitando nuestra capacidad de movimiento, están limitando nuestros derechos fundamentales, están limitando la capacidad de muchos valencianos de ganarse honradamente la vida, negocios, bares, etcétera, etcétera. Y cada día que pasa con esas medidas en vigor es un día en el que el comercio no puede abrir o el bar no puede abrir o determinados ciudadanos no pueden acudir a su puesto de trabajo. Por tanto, efectivamente, sin triunfalismos, pero también siendo conscientes de que la vuelta a la normalidad es buena para absolutamente todos. Por tanto, efectivamente, sin prisas, pero a ser posible también sin pausas. Miguel, ¿dónde deberíamos fijar ese debate de la desescalada? Bueno, es un tema complejo y que además quienes disponen o deben disponer de la información de los expertos deben hacer más que nosotros. Yo mucho me temo de que ya estamos relajándonos. Hoy leía que la Comunidad Valenciana ya está haciendo un 37% menos de test que los días previos. Hacemos 100 puntos menos de test que la media nacional ya es bajísima comparado con el resto de países. Yo recuerdo que ha habido naciones tan grandes como China que han salido a base de hacer test, sin vacunas, es decir, a base de hacer test. Aquí se descartaron los test de forma reiterada y masiva. Los equipos llegaron tarde, hay una condena de la Audiencia Provincial de Alicante contra la Consellería por enviar. Era aquella época en la cual las mascarillas generaban falsa sensación de seguridad, ya que en la repartía gratis en Madrid a Isabel Díaz Ayuso las FFP2 pues la ponía a parir el propio ministerio, ¿no? Por tanto, yo veo muchos riesgos en que haya una desescalada y una cuarta ola. Me gustaría que no, naturalmente, y por eso lo urgente es que se vacune a mucha población. Yo creo que si todo el mundo hiciese lo que debe, ya hoy debieran estar abiertos parte de los restaurantes, bares y cafeterías parcialmente, porque si hasta las 6 de la tarde abren la mayor parte de actividades, los negocios y comercios, por la mañana, incluso la comida, tiene cierto sentido que ya hubiese actividad en la restauración. En Castilla y León la hay hasta las 8 de la tarde, etcétera. Porque, como insisto, dicen los expertos, los únicos informes que yo he conocido, que tan solo el 1,4% se ha contagiado en el ámbito hostelero. Por tanto, es una cantidad reducida que, con el esfuerzo y el sacrificio que han hecho tantos bares y restaurantes en la Comunidad Valenciana, probablemente ellos debieran ser los primeros en notar la mejoría y si no lo han hecho ya, que posiblemente era lo deseable, que lo vean en breve. Y sí, de manera evidentemente pausada, tutelada técnicamente y con la transparencia que yo, desgraciadamente, todavía no he visto. Señora Botella, usted ha sido número 2 del Ministerio de Interior con el Partido Socialista. Esto de las sanciones y de los fines de semana, que sigue habiendo problemas de orden público en ese sentido, ¿cree usted que hay un margen que ya no tiene solución o es posible rebajar esas actitudes? Pues, en primer lugar, yo creo que lo que hay que reconocer es el esfuerzo colectivo que está haciendo toda la sociedad española, la sociedad a todos los niveles, vemos en todos los países, la sociedad valenciana, por supuesto, en primera persona, con lo cual pues hay que comprender la dificultad también de los ciudadanos
de aplicarnos esas medidas y esas restricciones, pero que es por el bien común. Lo que pasa es que siempre hay un margen de personas que no entienden que el bien común exige ciertos sacrificios personales. Ahora mismo parece que el mantenimiento de las medidas durante un tiempo, porque es verdad que la crisis se ha ido alargando en todo el mundo y en toda Europa, que es nuestro ámbito más natural, estamos viendo ahora cómo Alemania está prorrogando las medidas hasta el 7 de marzo. Merkel, la canciller, ha dicho que los colegios, cuestionaba que se abrieran los colegios. Aquí tenemos los colegios abiertos gracias a, bueno, pues a una gestión que ha priorizado y bueno, a todo el colectivo escolar, las autoridades públicas. Yo creo que aquí no se trata de que nadie nos pongamos medallas, sino de que todos estamos ejerciendo nuestra responsabilidad. Desde el punto de vista del interior, por experiencia sé que desde luego es la parte más dura, que es como la parte represiva, pero también tiene un trabajo anticipativo y en ese sentido las fuerzas y cuerpos de seguridad están ahí, un poco también como decía Carlos, generando un espacio disuasorio, haciendo un esfuerzo de presencia en las calles, informando, llamando a los sitios para que vean que está allí presente. Bueno, y ahora con el confinamiento que tenemos perimetral, pues yo vengo ahora de Atocha, pues vengo de Atocha y paso también por Joaquín Sorolla y están los policías allí para que vean que realmente cuando se dice que no se puede salir, se va a exigir un documento, que luego pueden ser pues muy abiertos en la justificación. Usted tenía una visita de un especialista en Madrid, bueno, pues lo tiene, bueno, pero el policía no va a cuestionar si lo tiene o no lo tiene, pero tiene un documento. De lo que se trata es de que todos nos mentalicemos y de que colaboremos a crear ese clima de que no va a nadie a fastidiar al sector hostelero, que nadie va a fastidiar al sector artístico, que todos lo que queremos es salir cuanto antes y que tendremos que aguantar un poquito ese esfuerzo y tener esa mirada también comprensiva de que no sea egocéntrica, solo pasa en España o solo pasa en Valencia. Me ha llamado la atención mucho las recientes declaraciones de Merkel diciendo con una seriedad y una gravedad enorme hasta el 7 de marzo y ha dado el visto bueno de que se abran los colegios porque los presidentes de los Länder alemanes se han puesto muy firmes y han dicho que querían abrir ya y es una competencia constitucional que ellos tienen. Entonces, bueno, el papel de las fuerzas y cuerpos yo creo que está siendo positivo porque están actuando además con mucha proporcionalidad y un poco lo que decíamos, que no se trata de recaudar en todo caso, sino de hacer ver que hay una seriedad y en ese control que realmente nos tenemos que dar para que se cumplan las medidas. Álvaro, 15 días de paciencia, ¿no? A partir de ahí parece que podría haber cambios. Pero no olvidemos los datos. En estos momentos tenemos más de 2.300 personas en los hospitales. Tenemos cerca de 500 personas en las UCIs. Acabo de decir que ayer fallecieron más de 90 personas. Hay que ser muy consciente en la situación en la que nos encontramos. Y si hablamos de una tercera ola, la actual, es porque ha habido una primera y una segunda. Porque fracasamos de alguna manera cuando tomamos una serie de decisiones que, claro, visto desde la óptica actual es fácil, pero nos equivocamos cuando dijimos en verano vámonos y a consumir. Y nos equivocamos también en Navidad. Volvimos a equivocarnos en Navidad. Entonces, es importante que la gente sea consciente de que esto no acaba hoy, ni mañana, ni pasado. Esto tiene unos plazos demasiado largos y entiendo a la hostelería en la situación en la que se encuentra, porque claro, no es comprensible que Madrid esté abierta y la Comunidad Valenciana esté cerrada. No, en Madrid, en Cataluña, en Murcia, Cataluña, desde hoy, desde mañana miércoles. No, una persona no lo entiende, no puede entender eso, sobre todo el hostelero no entiende eso. Pero además, yo creo que la administración tendría que ser muy consciente. Es decir, si yo no puedo abrir, no pago impuestos, no puedo pagar impuestos. Y eso es una cosa de lógica aplastante, más allá de las ayudas. Pero hay que trasladar ese mensaje, es decir, usted no puede, desgraciadamente, pues claro, el hostelero, desde el momento que por lo menos su recaudación, pues yo no digo que al final haya que pagar toda la recaudación, pero la mayoría de esa recaudación, pues él lo entenderá. Pero en estos momentos sigue pagando impuestos, es verdad que hay ayudas, es cierto, esperemos que sean lo más rápido posible, pero también es cierto de que en estos momentos hay autonomías que están abiertas y otras, como esta, está cerrada. Vamos a esa cuestión, ya que queréis hablar de hostelería. Hoy había una especie de huelga al revés, convocada por algunas asociaciones, básicamente en Castellón, también en Alicante, en Elda Petrer, que se trataba de abrir los bares contra la norma. Finalmente, ayer se desconvocó esta movilización.
lo que ellos pretenden, lo que pretende la hostelería es que esa desescalada no sea el 1 de no empezar el 1 de marzo, sino que se vaya desescalando antes. Y ha habido muchas acusaciones desde el gremio y desde buena parte de la población hacia el gobierno del Botànic, que es quien tiene responsabilidad en este asunto, reprochándole que estaba criminalizando al sector. Hoy el presidente Puig se ha defendido ante esta acusación. Somos conscientes del grave daño que se infringe a una parte importante de la sociedad, no solo al sector de la hostelería. Nosotros no queremos hacer restricciones por hacer restricciones, nosotros queremos ayudar además al propio sector a salir de esta situación. Cada persona tiene derecho de judicializar, porque estamos en un Estado de Derecho, lo que considera que es una cuestión injusta para ellos. El problema no son los bares, los restaurantes, el problema es el espacio de sociabilidad. Y entonces ahí tenemos un problema. No se trata en absoluto de criminalizar a un sector, nunca lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho. Y por tanto, lo que queremos es compartir con ellos cómo hacemos posible superar la pandemia con seguridad y con estabilidad. No para los próximos 15 días, sino intentar conseguir que superemos la pandemia y que estemos en unas condiciones en las que efectivamente podamos llegar a la normalización. Pues esto es una forma que tiene el presidente, una de las dos formas que tiene el Botànic, el gobierno valenciano, de encarar esta situación. El Ximo Puig haciendo equilibrios en una situación compleja. Vamos a recordar, porque quiero sacarla, ponerla sobre la mesa, las declaraciones de la vicepresidenta Mónica Oltra, que ve la cosa de otra forma, cuando el viernes, tras el ple del Consell, vino a criticar, como ahora verán, al presidente de la patronal castellonense de la hostelería, que pretendía abrir los bares hoy, finalmente. Como saben ustedes, se ha desdicho de esa iniciativa y la han desconvocado. Le preguntaban a Mónica Oltra qué opinaba del sector de la hostelería que estava passant, Andrés. Escuchen. Volia preguntar-li com valora la negativa de negociar del president d'Assocas alegant que es moren de fam. Este senyor que té un cotxe que val 155.000 euros, no sé. Se refiere Oltra al presidente de la asociación hostelera que convocaba esa movilización y le llamaba la atención el precio, no sé si es cierto o no, del vehículo que conduce. Quien quiera ya. Bueno, me parece una vergüenza el comportamiento de Mónica Oltra. Es decir, este señor representa a la inmensa mayoría de restaurantes y bares de Castellón, que yo los conozco, y la inmensa mayoría querían abrir. Este señor se llama Álvaro Amores, por cierto, que siempre hablamos de él y nunca decimos y yo no recomiendo a nadie que en contra de un criterio gubernamental abra. Aunque quieren abrir, entiendo sus razones. Yo también entiendo que por la mañana y en una comida con 4 personas es muy difícil que haya un contagio, que los contagios se producen probablemente cuando hay descontroles a otras horas por gente pues quizá más joven, pero no en lugares controlados, sino de cierto descontrol. Por tanto, entiendo el cabreo y lo comparto. No comparto que se tomen medidas unilaterales e ilegalmente. Ahora, descalificar a un sector que los hemos visto, es decir, en la cola del paro y en la cola para coger bocadillos de hambre, gente que trabajaba de camareros que ahora está haciendo cola para comer, y que ella, porque haya uno que se compre un coche, 2 o 10.000. Si lo ha hecho legalmente me parece muy bien. Como si se quiere comprar 3 aviones porque dará trabajo a los que fabrican aviones. Por tanto, descalificar una reivindicación y un sector que ha bajado la persiana porque personas como ella se burlaban. Yo la he visto burlarse en el Parlamento Valenciano de los test. Decían, un palet que et fiquen así. Se reía. Mónica Oltra se burlaba de hacer test. Cuando con test han habido naciones enteras de más de 1.500 millones de habitantes que han salido. Se burlaba. Y con personas como ella dirigiendo las residencias, donde, por cierto, los empresarios de las residencias han dicho que si ella cumpliese su plan de vacunación, cada día habrían 20 ancianos vivos más. Que se burlen de los restauradores de Castellón, de Valencia o de Alicante, porque haya uno que se compre un coche caro, me parece indigno de una vicepresidenta. Yo tampoco defiendo que ningún sector se tome, entre comillas, la justicia por su mano y desobedezca pues, las normas que están en estos momentos en vigor, por más que yo discrepe de algunas de esas normas. Toca cumplirlas
y si no se está de acuerdo con ellas, toca, como efectivamente han hecho los hosteleros valencianos, recurrirlas ante los tribunales. Los hosteleros vascos lo hicieron y consiguieron ganar, consiguieron acreditar que las medidas de restricción de los horarios de apertura pues no aportaban ningún plus de seguridad, toda vez que los hosteleros ya cumplían con las medidas previamente establecidas de distancia social, de uso de mascarillas, de no consumo en barra, etcétera, etcétera. Y efectivamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó esas órdenes de cierre y les permitió abrir. En este caso, pues habrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncie. Pero en el entretanto, yo sí que creo que se ha criminalizado a la hostelería. Y la prueba la tenemos en que estamos en estos momentos aquí, hablando de la hostelería. No estamos hablando de los gimnasios o de los centros de acupuntura o de los talleres de yoga. Estamos hablando de la hostelería. El problema se plantea de la hostelería porque el debate está ahí, porque han sido en muy buena medida responsabilizados del crecimiento de los contagios. Por lo tanto, podemos utilizar el término que queramos. Criminalizar también es un término coloquial, no es un término jurídicamente acotado. Podemos utilizar el término que queramos, pero sí, yo diría que en el sentido coloquial del término criminalizar, de echarle la culpa, de incidir en su responsabilidad, la hostelería ha sido criminalizada. Y eso supone que, aparte de sus dificultades económicas, que son muchas, con independencia de que uno tenga un Audi de no sé cuántos miles de euros, aparte de sus dificultades económicas, pues está también esa suerte de hándicap moral, si quieres decirlo de esta manera, que supone el verte señalado como responsable penúltimo casi de la situación. A lo mejor indicar el coche que conduces está bien una forma de señalarte, como si eso fuera algún tipo de conducta pero bueno, es que este señor praxis, ¿no? Habla en nombre propio, habla en nombre de un sector, por Dios, en donde habrá gente que tendrá un Audi y habrá gente que tendrá un 2 caballos. Una mobilete. Yo creo que el sector de la hostelería, de la restauración, de la hotelería es un sector muy apreciado, y más en esta comunidad, que somos una comunidad turística. Yo le tengo mucho cariño porque fui 3 años directora de turismo de la Generalitat Valenciana. Conozco el esfuerzo que hacen y todos los que estamos aquí lo valoramos, y creo que es lo más doloroso, que la decisión más dolorosa que en este caso, por ejemplo, el presidente Ximo Puig se le veía que se pueda tomar. Y él ha sido alcalde de Morella y además un alcalde sabe el factor que tiene social en una población. La cuestión es que cuando tú tienes las UCIs actualmente, las UCIs llenas, cuando muere gente, cuando las tasas de contagio suben de esta manera tan exponencial, hay que tomar medidas muy drásticas. Y en este caso, claro, en lugares donde no funciona la mascarilla, donde tienes que retirar, que es uno de los factores más sensibles. Ahí sí que hay una conexión de todos los científicos, aunque sabemos que hay informes de todos los tipos, pero sí que hay un común denominador, que el factor quitarse, y todos por precaución, quitarse la mascarilla en esos espacios de donde más se puede correr riesgo. Mientras que incluso en peluquerías, en gimnasios, si se lleva la mascarilla, incluso los deportistas, se ha podido mantener. En cualquier caso, yo creo que no hay un factor de criminalización, de reproche, sino que creo que todo el mundo nos dolemos de la situación, porque además todos somos usuarios, tienen la vida, igual que el pequeño comercio, tienen la vida de las ciudades. De lo que se trata es de lo que decía el presidente, de poder ahora, ya que los indicadores hemos dejado de tener esa presión tan grave, pues ir tomando un plan de salida. Y bueno, en Euskadi pasó lo mismo, que ahí se revolvieron, salieron. En Francia, imaginémonos el sector de la gastronomía en Francia, cómo protestaron. Pues ahora hay que rebobinar y hay que hacerlo. Y me parece muy bien lo de las mesas con el sector. Yo creo que también es muy importante compartir estas decisiones y poderles hacerles a ellos como partícipes, pues, de los datos que se tienen, de cómo se pueden hacer, en qué medida se pueden modular. ¿Eso se ha hecho cuando se cerró? No se ha hecho cuando se cerró. No, porque cuando se cerró pero bueno, tú ejerces tu responsabilidad. Yo creo que eso... Vale, oye, pero el diálogo estaría bien en todos los casos. Es decir, seguramente si se le hubiese explicado a los hosteleros los datos, la evidencia científica... se ha explicado y las medidas por las que se ha aplicado, pero bueno, ahora si tú tienes que hacer un plan de salida, sí que podría, bueno, pues ser interesante el poderles hacer partícipe, también porque es verdad que cuanto más tiempo pasa, lo que antes no se hizo es bueno que se haga ahora, y tenemos que ir mejorando las relaciones con ellos. Nuestra comunidad ha tenido una peculiaridad. Desde un primer momento, Compromís defendía el cierre de la hostelería. Desde un primer momento. El PSOE mantenía que había que aguantar, fundamentalmente también porque la referencia eran otras comunidades autónomas. Eso es lo cierto. Entonces, ha habido una batalla interna, y en esa batalla interna es verdad que al final el presidente tomó la decisión del cierre, y Compromís lo ha
lo ha visto, de alguna manera ha intentado venderlo como un éxito. Bueno, un éxito, yo creo que al final no lo ve así. La declaración de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno. Aprovechar la mesa después de la reunión del Gobierno para atacar a una persona, a mí me parece triste. Yo creo que ella lo que debería hacer es pedir disculpas, porque todos nos equivocamos al hablar. El hecho de decir que este señor, porque tiene un vehículo, bueno, ese vehículo paga impuestos, nos viene bien, ojo, si no hubiera ese tipo de vehículos, posiblemente nuestra sanidad no sería igual. Pero ahí sí que intenta ella criminalizar a un sector. Y me parece que por parte de una representante del Gobierno, más de nuestra portavoz, creo absolutamente desafortunada. Porque además, si estuviera el señor Álvaro Mores delante, pues a lo mejor le podría rebatir. Pero es el pleno, es la rueda de prensa después del pleno del Consejo. La consellera... Álvaro Mores es un señor reconocido en Castellón, con un prestigio considerable, un empresario con muchos negocios, premiado, patrocinador del Club Deportivo Castellón. Es decir, es coherente además con su forma de vida y con los negocios que ha desarrollado. Es un señor de éxito. ¿Qué más da que el coche que tenga, ¿no? Sí, tenemos un vicepresidente del Gobierno que dijo que nunca saldría de Vallecas y vive en un casoplón. La señora Oltra tampoco tiene una mala casa, que yo sepa. A mí me parece feo. La verdad es que es un debate, en la situación en la que nos encontramos, un debate bastante triste, con poco argumento por parte de ella. Y yo sí que le recomendaría llamar al señor Amores, pedirle disculpas, sobre todo por lo que quiere trasladar. Y me da a mí la impresión de que la mayoría de la hostelería vive y ganan dinero, pero para pagar sueldos y para vivir de una manera digna. Y ojalá, y si alguno puede vivir mejor, pues me alegro. No, es seguramente una forma de entender la política. No sé qué opináis. La política cuando se entiende desde la trinchera, ¿no? Asimilando San Benitos por el coche que conduces, el deporte que practicas o la ropa que vistes, por ejemplo, o cómo vives. Seguramente no hay ningún otro sector económico que sea tan democrático como la hostelería. Es decir, es un sector en el que tienes éxito si ofreces un buen producto a mucha gente y donde fracasas cuando no ofreces ningún buen producto. Es decir, este señor, pues no sé exactamente a qué sector se dedica, pero si se ha comprado un coche caro, pues será a base de haber servido muy buenas comidas a mucha gente en sus restaurantes. Pues bravo por él. Claro, yo cuando veo a alguien muy rico digo, pues Amancio Ortega, ¿a cuánta gente habrá hecho feliz con sus vestidos, con sus camisetas? ¿A cuánta gente habrá servido? ¿Cuántos impuestos habrá pagado? Y qué bien. Y luego, ¿cómo una política se puede dedicar a saber el precio que vale el coche de alguien? De verdad, es que a mí me importa un bledo el coche que tiene don Álvaro o Ana o tú. Es que me importa, es que me da igual. Tienes que fijarse en eso para descalificar una reivindicación tan sana, tan natural como decir, oye, llega el verano, el virus le va mal las altas temperaturas. En la Comunidad Valenciana tenemos terrazas. Fuera no se transmite. Hay que ir trabajándolo. No nos tratéis de esta forma de cierre total, porque puede haber una apertura parcial que por lo menos permita sacar de las colas del hambre a centenares de trabajadores de bares y de restaurantes, ¿no? Y que porque uno tenga un coche venimos ya de un esfuerzo te rías del sector. Que muy concentrado ha empezado a dar esos resultados. Era la salida también de la Navidad y todas esas fiestas que ya sabíamos que, en fin, que tarde o temprano algo iban a traer de incidencia negativa, y ahora pues es un buen momento que estos datos yo creo que nos tienen que animar también, porque sería terrible que después del esfuerzo de este último que estamos haciendo con los dobles y triples perimetrajes en los que estamos nuestra comunidad sometidos no dieran resultado. Yo creo que es una muy buena noticia que están dando resultado, y a partir de ahí pues vamos a mirar en positivo. Yo creo que la actitud del presidente se ha calificado, como muy bien reflejabas tú, es un hombre que es muy consciente de la importancia de la economía, es una persona de naturaleza en sí mismo, porque aquí acabamos conociéndonos todos. Su peculiaridad personal es que es una persona ponderada, y no, ese tipo de declaraciones en su caso me extrañarían mucho, porque es una persona muy moderada y muy ponderada. A diferencia de la vicepresidenta. Para poder... Que esto, por utilizar un término clásico, de constitución sanguínea. Yo recuerdo que es importante contener esa calma.
tiene coche oficial, ¿eh? Os digo. De otras cosas. Les voy a decir una cosa. El programa de hoy es como una mascleta. No hay fallas, pero podemos hacer la metáfora. Me refiero a que ha empezado suave, con temas, si quieren ustedes, un poco más de consenso. Vamos a ir entrando en materia ahora enseguida. Lo siguiente, Cataluña. Ahora volvemos a esta hora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Por cierto, ¿tu colesterol alto cómo va? Con la que está cayendo ni me lo he mirado. A ver. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar. Sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud. Sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Y ahora, ¿puedes ganar un año de Activia gratis? Hola, soy el nuevo Colacao Noir. Mucho gusto. Mucho gusto digo por el intenso sabor de mis 4 cacaos. Ah, y 0 azúcar. Colacao Noir, un placer. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal. De Cuétara. Silit Bank elimina las manchas de humedad al 100%. La silicona de la bañera, pues se queda negra. Y mira que me paso horas rascando, ¿eh? Yo voy a lo fácil. Silit Bank, una pasadita y queda, vamos, como nuevo. Silit Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las manchas de óxido, prueba Silit Bank Cali Suciedad. Elimina el óxido al 100%. No lo entiendo. La limpiamos siempre con un producto para vitrocerámicas y mira qué rayada está. Y con el tiempo se ha estropeado y está mate. No todos los productos la cuidan igual. Por eso los fabricantes solo recomendamos Vitroclen. Protege tu placa 4 veces más y ayuda a mantener su rendimiento al máximo. Si no pone Vitroclen, no es Vitroclen. La Generalitat Valenciana pone en marcha un plan de ayudas a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias. Más de 400 millones de euros en ayudas directas para resistir. Puedes ser una de las 22.000 empresas o de las 44.000 personas autónomas o de las 136.000 personas trabajadoras por cuenta ajena que se beneficien de ellas. Infórmate en la página web planresistir.gva.es o llamando al teléfono 961 059 522. Resistir es reaccionar. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Rebajas en Rapimueble. Composición apilable 249 euros. Conjunto de sofás 349 euros. Financiación en 24 meses sin intereses al 0% TAE. Tiendas en rapimueble.com. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Manos Unidas. Bueno, recuperamos la sintonía del Faro. Próxima parada, Cataluña. Y allí tenemos a nuestro valenciano en Cataluña, nuestro catalán en la Comunidad Valenciana, que es Daniel Sirera. Daniel, buenas noches, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Teníamos ganas de hablar contigo, porque primero que nada queremos abordar las lecciones que nos ha dado estas elecciones catalanas, de las que vivimos el segundo día de resaca. La primera cuestión es, yo ayer comentaba que hay 3 opciones, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Daniel, y cuál es la que ves más próxima. 1, la reedición del desastre anterior, con lo cual no sé para qué han servido las elecciones. 2, una especie de Botanic raro. O 3, la repetición de las elecciones. ¿De qué estamos más cerca? Pues en realidad yo, atendiendo al sentido común, efectivamente hay dos opciones, ¿no? Reeditar el tripartito de izquierdas, socialistas, Esquerra Republicana y Podemos, los comuns. Esa es una opción que Esquerra Republicana ya ha descartado. El propio Junqueras, antes de volver a la cárcel, ya ha dicho que con los socialistas ni agua y que, por tanto, no va a haber un pacto con los socialistas. Y está la otra opción, la de un pacto, un tripartito independentista. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP. Por tanto, como tú decías muy bien, es volver a lo que ya teníamos, a lo que hemos tenido hasta ahora, pero con la diferencia de que hasta ahora Junts era el partido mayoritario y Esquerra Republicana iba al segundo. Ahora es al revés. Esquerra Republicana ha ganado dentro de los independentistas
Y por tanto, podría parecer lógico que eso fuera el escenario, que hubiera un acuerdo entre esos tres para seguir gobernando y seguir destrozando Cataluña como han hecho hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Esquerra Republicana no se fía de los de Puigdemont. No se fía hasta el punto de que lo primero que ha hecho el candidato a Esquerra Republicana es llamar a los de la CUP para tratar de cerrar un acuerdo con ellos y intentar forzar a Junts para que se sume a ese acuerdo. ¿Por qué? Pues porque Carles Puigdemont, él cree, sinceramente, que él es el presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña, que se ha tenido que exiliar a Waterloo porque el Estado español es malísimo y lo quiere perseguir, y por tanto él lo que cree es que aquí están pues un poco guardándole el sitio para cuando él pueda volver a Cataluña ser investido el presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña. Un poco como Terradellas. Un poco como eso. ¿Qué ocurre? Que si cuando vuelve, si es que vuelve, se encuentra en la silla a un tipo de Esquerra Republicana, se le desmonta el chiringuito, ¿no? Y por tanto, esa tercera opción que tú decías, yo también la veo. ¿Por qué? Porque en cualquier cabeza lógica la gente diría, oye, suman los independentistas, forman un gobierno, pues se reparten las consejerías y tiran para adelante, ¿no? En el caso de los independentistas catalanes, eso no es así. Y por tanto, ¿ellos qué intentarán? Yo estoy seguro que desde Junts, tanto Puigdemont como Laura Borràs, a la cual le han dicho también desde pequeñita que ella sería la mejor presidenta de la Generalitat del mundo y por tanto ahora ella se siente legitimada. Y yo conozco gente que le ha oído decir que no hay nadie mejor que ella para presidir Cataluña, pues no van a entender que al final no les den ese juguete, ¿no? Y por tanto, al final lo que puede pasar es que fuercen mucho la máquina para intentar ser ellos quienes lideren al gobierno y tengamos que ir a unas terceras elecciones. De todas formas, eso que tú dijiste ayer en este sentido y que yo creo, los de Esquerra Republicana también lo piensan y por eso lo primero que han hecho es, en lugar de llamar a Junts, han llamado a la CUP para garantizarse su apoyo, ¿no? Y que luego la CUP no haga como siempre y decida pues, que al final el presidente ha de ser el quinto de la lista o de otro partido, ¿no? Vamos a hablar de la derecha ahora. No es verdad que ya no queden votantes conservadores o de centro derecha en Cataluña. Lo que pasa es que muchos votan independentista. Hoy he leído que buena parte de la mayoría incluso, de los votantes de Junts per Cat en la ciudad de Barcelona pues viven en Sarriá, en Pedralbes, en la Diagonal, etcétera, etcétera. Es decir, sí que hay votantes del centro derecha en Cataluña, no nos equivoquemos. Pero hablemos de la derecha que más nos importa porque es la que votamos aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y en el resto de España. Hay, como hoy titulaba las provincias, cierta ebullición en la derecha. Y en el caso del Partido Popular, pues aunque nunca ha sacado grandes réditos electorales en Cataluña, pues es cierto que ahora mismo está en proceso de reflexión. Hoy la noticia en el Partido Popular es la venta o la salida de su sede de Génova, algo que algunos consideran también pues una especie de cortina de humo para que hablemos de otra cosa. ¿Qué te parece ese anuncio y qué te parece cómo queda primero el Partido Popular? Déjame que te diga una cosa, porque antes es cierto que la derecha hay derecha en todas partes, ¿no? Solo quiero poner el dato de que un 80% de los alcaldes franquistas, cuando se hizo la transición, se afiliaron a Convergència i Unió y fueron alcaldes de Convergència i Unió. Y ahora Junts per Catalunya es la heredera de Convergència i Unió. Por tanto, es un partido extraño, extravagante, pero algo de derechas, ¿no? En cuanto a lo otro, ¿no? Hombre, yo sinceramente creo que cuando que un partido es respetable, ¿no? Que haya decidido cambiar la sede o venderla, pero yo creo que la historia de un partido es algo mucho más que un edificio, ¿no? Y que, por tanto, si el Partido Popular tiene las ideas claras, que yo creo que las tiene las convicciones firmes, que yo creo que las tiene, por tanto, lo que tiene que seguir haciendo es seguir trabajando, ¿no? En Cataluña los resultados no han sido buenos. Yo creo que el Partido Popular en Cataluña tenía al mejor candidato de todos los partidos, incluyendo a los independentistas, pero yo creo que la baja participación, el hecho de que los independentistas están muy motivados porque no solamente tienen la estética, sino la épica. Es decir, ellos están absolutamente implicados en este proceso
independentista, y el resto de militantes, de votantes, la gente que no es independentista, pues bueno, los que han votado a los socialistas pensando que se podía producir el cambio, y el resto, pues muchos se han quedado en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente han conseguido los independentistas algo muy notable a través de los medios públicos de comunicación, a través de todo, que es que los que no somos independentistas veamos con mucha distancia lo que está pasando en el gobierno y que, por tanto, muchos consideren que lo que está haciendo o se hace desde la Generalitat no va con ellos, ¿no? Y esto es algo que han logrado gracias a esa especie de cantinela continua, diaria, de que el proceso, de que los presos, que ellos llaman políticos, y al final la gente normal, la gente que quiere trabajar, que quiere tal, dice, oye, hacéroslo vosotros, que yo voy a lo mío. Dani, yo creo que extrapolar los datos de Cataluña al resto de España o a la Comunidad Valenciana incluso no solo es atribuido, sino que es más bien muy peligroso y muy arriesgado. En cualquier caso, la pregunta que debemos hacernos para quien tenga esa tentación es ¿qué han visto los catalanes no independentistas en Vox que no han visto en partidos tradicionales como el Partido Popular o Ciudadanos, que prácticamente va camino de la desaparición? Yo creo que no se puede extrapolar estos resultados, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿no? En la Comunidad Valenciana el Partido Popular es un partido ciertamente muy consolidado. Ciudadanos, pues digamos que también ha tenido muy buenos resultados y hay ciudades en las que la diferencia con el Partido Popular no es muy grande, ¿no? Y en cambio Vox en la Comunidad Valenciana no tiene la implantación ni el apoyo que puede tener esos otros dos partidos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña con Vox y con el Partido Popular y con Ciudadanos? Pues mucha gente ha visto que el PP y Ciudadanos no tenían grandes expectativas de conseguir un resultado que pudiera condicionar a la política catalana, y lo que han pensado es que el partido que más daño podía hacer a los independentistas era Vox. Y por tanto yo creo que en este caso Vox ha recogido mucho voto protesta y mucha gente que ha decidido pues que lo mejor para que el Parlamento de Cataluña tenga un partido que les toque mucho las narices es votar a Vox, ¿no? Yo creo que por tanto ese votante catalán que ha votado a Vox es un votante que se ha prestado de la abstención del Partido Popular, de Ciudadanos, y veremos si consigue Vox consolidar ese espacio o no en los próximos meses. Daniel Sirera, como siempre, desde Barcelona. Gracias, buenas noches, amigo, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Te voy a dar la palabra a ti primero. Miguel, pese a ser de oriundo de Jérica, tú que eres de Segorbe no lo haces mal, ¿no? No, es brillante el análisis que ha hecho Dani, que comparto en buena medida. Bueno, sobre los resultados y sobre la extrapolación, es perfectamente compatible el resultado del Partido Popular de 3 escaños con victorias en otros lugares. Es decir, las últimas elecciones previas a estas fueron las de julio, que coincidieron en elecciones vascas y gallegas. En Galicia el PP obtuvo mayoría absoluta en las 4 provincias y en el País Vasco el resultado no nos acompañó. Si al principio de la campaña, cuando la media de encuestas daba al PP 8 o 9 escaños, si hubiese producido ese resultado, ¿eso sería un gran éxito, pasar de 4 a 8 y sería extrapolable? Pues no. Es decir, pasar de 4 a 3 tampoco. Es verdad que se han dado circunstancias, lo de Bárcenas ha sido determinante, es decir, los 3 días que de forma muy acertada la Fiscalía llega a un acuerdo con Bárcenas que van a sacar 1000 cosas, ahora Bárcenas no encuentra los papeles, ya una vez se ha producido el resultado electoral, esos papeles de tal, ahora no los encuentra, pero ya produce su efecto y han trabajado a destajo. Es decir, el Estado, el CIS sacó la encuesta de que el sorpaso de Vox, de que había que votar a Vox, todo, es decir, se ha producido todo. Bueno, es que vimos que a quien daba las gracias Illa, que por cierto, pase lo que pase, es decir, hay que felicitar al PSOE porque ha sido el legítimo vencedor en las elecciones. Y yo lo prefiero a cualquier pacto independentista, a pesar de mis distancias ideológicas. A quien da las gracias Illa es al jefe de gabinete o al secretario de Estado, a Iván Redondo, por la campaña, cuando se supone que está con dedicación exclusiva dedicado al Estado y no a un partido político. Y lo de Radio Televisión Española ha sido espectacular.
Es que no ha habido un solo minuto que dejase en vivo a alguien del PP. Por tanto, de los 8 o 10 escaños del inicio de la campaña a los 3, pues bueno, ha sido mérito de aquellos que han dirigido la campaña socialista y que han orquestado todo. Fiscalía, CIS, Radio Televisión Española, para eso lo tienen, todo para ese resultado. Dicho lo cual, si hubiésemos tenido un gran resultado no sería extrapolable, si hubiésemos tenido uno malo tampoco. Ni lo es lo del País Vasco, ni lo es el éxito de Galicia. Son perfectamente compatibles y lo han sido siempre. En Cataluña nuestros resultados nunca han sido buenos y no nos ha impedido gobernar hoy Andalucía o Castilla y León o Murcia, ¿no? Hoy Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ha salido por la tangente con ese anuncio bastante espectacular que va a llenar seguramente portadas mañana sobre la mudanza de la mítica Génova. La fecha de hoy, 16 de febrero de 2021, quedará marcada en el calendario del Partido Popular. Se recordará como el día en el que su presidente anuncia la ruptura con el pasado de su partido. Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado. Y como símbolo de esa ruptura, la decisión de abandonar la histórica sede de Génova. No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Ligado a esa investigación y a otra larga lista, el nombre de Luis Bárcenas, un calendario judicial del que Casado asegura que no va a volver a hablar. Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. Porque esa es la explicación que da el líder de los populares a los malos resultados en Cataluña. Es la tormenta perfecta que nos habían preparado nuestros adversarios. Una suerte de conspiración de la Fiscalía, el CIS, los medios públicos contra el Partido Popular que, según Casado, ha funcionado. Explicaciones con cero autocrítica pese a haberse volcado en la campaña catalana. Carlos, ¿qué te parece la visión del día después del Partido Popular? Y luego también, ¿qué te parece, también por equilibrar un poco la balanza, el papel que está cumpliendo el Partido Socialista, la interpretación de los resultados y la celebración de esos resultados? Son para celebrar. Realmente el señor Illa no gobernará en Cataluña, va a ser un diputado más, que corre el peligro de que le pase como a Arrimadas, por ejemplo. Bueno, si la reacción del Partido Popular a sus resultados en Cataluña es la de cambiar de sede, pues seguramente tendrían que buscar algún bajo en la calle Desengaño de Madrid, que sería lo más apropiado, ¿no? Miguel se ha dejado, cuando ha hablado de los responsables de la derrota del Partido Popular, Miguel se ha dejado a un importante protagonista, que es el propio Casado. Esa entrevista en Cataluña Radio diciendo que era igual de legítimo por una estelada que una bandera nacional, esa puesta en tela de juicio de lo que sucedió, de la reacción del Estado, encabezado por su predecesor en el liderazgo del Partido Popular el 1 de octubre, no ayudó mucho a la campaña, por otra parte, muy bien llevada de Alejandro, la campaña mal llevada, pero la candidatura bien traída de Alejandro Fernández en Cataluña, y desde luego no incitó a los electores constitucionalistas en Cataluña a optar por el Partido Popular, que no ha obtenido un mal resultado, ha obtenido un resultado desastroso. Es decir, ha bajado de la nada a la menos nada, en un momento en el que, no lo olvidemos esto, en un momento en el que el partido más ideológica, programática y estratégicamente cercano al Partido Popular, que es Ciudadanos, pierde 30 escaños. De los 30 escaños que pierde Ciudadanos, ¿cuántos rebaña el Partido Popular? 0, ninguno. No sé cuáles serán las repercusiones en otras comunidades autónomas, pero de entrada ahí ya lanza un mensaje el Partido Popular, que está intentando acercarse a Ciudadanos, fagocitar a Ciudadanos, entrar en pacto con Ciudadanos. El Partido Popular que se presenta conjuntamente con Ciudadanos en el País Vasco, que explora un pacto con Ciudadanos en Galicia, que gobierna con Ciudadanos en Andalucía, ve cómo Ciudadanos explota, se hunde en Cataluña y no rebaña ni uno solo de los 30 escaños que Ciudadanos ha perdido. Ahí pasa algo y el Partido Popular tendría que enterarse de cuál es, de qué es lo que puede esperar de la explosión de Ciudadanos en otros territorios. Por lo que hace al resultado del Partido Socialista, pues es una victoria pírrica de libro, es decir, sí, va a ser ha sido el partido más votado, el partido con mayor número de escaños, pero sus posibilidades de gobernar son reducidísimas. Desde mi punto de vista, la única buena noticia en todo esto es que es la segunda vez consecutiva
que los ciudadanos catalanes se inclinan como partido más votado por una opción constitucionalista. Lo hicieron en el 2017 votando por Ciudadanos, lo han hecho en esta ocasión por el PSC. Bueno, una opción constitucionalista un poco light o un poco crítica, o no se sabe muy bien si del todo o en parte, pero en última instancia sí, en efecto, por una opción constitucionalista. Por alusiones. ¿Y por qué te tocaba? No es mérito, constitucionalista al 100%, por no decir al 200%. Bueno, vamos cuando el PSC aboga por el federalismo, pero aquí, la palabra federalista no está escrita en la Constitución. Bueno, vamos a ver, nuestro... constitucionalismo imaginativo. Las señas de identidad del PSC respecto al PSOE en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho y de ninguna vía unilateral en Cataluña están más que demostradas. Dicho lo cual, lo último sí, respecto a lo primero con matices. Dicho lo cual, yo creo que esta, más que victoria pírrica, el término yo creo que es una victoria ilusionante. Y creo que nos debe de alegrar a todos, incluso, bueno, como generosamente de alguna manera decía Miguel. ¿Por qué? Bueno, pues porque supone realmente ilusionar a un electorado por un partido que no está en la línea independentista y que va a trabajar por el desarrollo, el crecimiento de Cataluña en una línea de relación con el Estado. Cuando daba las gracias, pues para nosotros, incluso dentro del Partido Socialista, supone también un hermanamiento, porque ha habido épocas en las que el PSC está más distanciado del PSOE. Y en este caso dio las gracias no solamente a Iván Redondo y tal, también el primero de todos a Pedro Sánchez por la confianza depositada. Y eso también os lo puedo trasladar. Ha supuesto una ilusión compartida del PSC respecto al PSOE y hacia el otro lado también. Por otra parte, yo creo que el Partido Popular, ahí la gente se da cuenta, los bandazos que ha dado el Partido Popular y que ha dado Ciudadanos en Cataluña con las personas, ya solo, bueno, no solamente ese cambio de decir donde dije tal y desdecirse de Rajoy, que es increíble que en aquella época él se desdijera de su gran jefe, en aquel momento. Pero, o que le plantara cara como quiso dar lugar, pero que en este caso de lo que se trata es de recuperar la confianza de los ciudadanos y es ilusionante porque todos lo han reconocido. El PSC no va a ser Ciudadanos en la oposición y lo ha dicho desde el minuto uno. Él es una persona que viene de Cataluña, que se va a quedar y, hombre, por decirlo de alguna manera, la implantación que tiene el PSC en Cataluña respecto a Ciudadanos ha sido un movimiento político de aluvión, pero que ha representado pues, una ilusión colectiva en un momento dado, pero que luego pues, su trayectoria política, pues vamos a ver, ahora está sometida seriamente a una buena prueba de carga. Dicho lo cual, yo creo que aunque no se consiguiera, que todavía está todo por escrito, ya sabemos que ahora en política queda mucho por escribir en los días próximos, supone un efecto ilusionante. Son los ganadores. Antes comentábamos, ha ganado el independentismo. El independentismo, yo creo que nosotros no le podemos comprar ese discurso. El independentismo no ha ganado desde el momento que esa suma que ellos hacen de que el 50% más del... Esta vez... No, yo decía que gana porque gobernará. Ya, no, pero te entiendo, pero para que quede claro. Esto es la mitad de la mitad. Es verdad que ha sido una votación muy singular porque ha votado menos del 50%, bueno, o en torno al 50%, el 53%. Vale. Cuando ahora, eso ya se lo he oído yo a Laura Borras decir, es que ya está claro, hemos pasado. No, en este caso no es nada representativo. En este caso es representativo que con los votos que se han sacado pues se formen los grupos políticos, nada más. Pero no respecto al independentismo sí, no. Y en el otro caso es que los dos partidos, tanto el socialista como el republicano, son los únicos dos que han dialogado algo más. Tanto en Cataluña como en el Congreso. Y de eso doy fe, que con sus más y con sus menos... Junts per Cat han sido absolutamente obcecados en sus posiciones ultramontanas independentistas y han dicho, bueno, verdaderas cuestiones alucinantes en el Congreso, y Esquerra Republicana se ha venido muchas veces a una cierta gobernabilidad o a generar espacios de gobernabilidad. Entonces yo creo que esas dos lecturas pues bueno, también son positivas para los ciudadanos. Álvaro. Yo creo que es innegable que la estrategia del Partido Socialista ha tenido un gran éxito. Eso es innegable, ¿no? Cuando nombra Mailla candidato, yo creo que en esa jornada no solo gente del Partido Socialista, gente de la oposición piensa que es un error. Bueno, el resultado ha demostrado que no era así. Recuerdo por el tema de la participación que no solo se vota la jornada electoral, que se puede votar por correo durante muchos días. Y el que no ha ido a votar es porque ninguna opción
en realidad le ha satisfacido. Es así de claro. También hay una opción que es Esquerra Republicana en el pacto, en teoría, con Junts, que tire mano del PSOE. Esa opción existe y no hay que descartarla en un momento dado, aunque lógicamente todo apunta a que será un acuerdo entre nacionalistas. ¿Qué le pasa a la derecha, al Partido Popular? Yo hoy me he quedado de piedra cuando el señor Casado, en su análisis de los resultados, dice que se van de la sede. Eso es hacer un Bonich. Bonich se fue de la sede y en su congreso dijo lo mismo que acaba de decir el señor Casado. Ya no voy a hablar de corrupción. Es decir, el discurso se lo ha copiado. Recuerdo que en estos momentos la investigación sobre la sede no es de hoy. Eso viene de hace mucho tiempo. Por lo tanto, esa sede en propiedad la podíamos haber vendido hace mucho tiempo si es que consideraban que con eso ya solucionaba el problema. El Casado sabe que tiene un problema gordo y que ha sido en parte culpable de una mala campaña en Cataluña. En Galicia, Feijóo le dijo: no vengas a hacer campaña. Yo solo estoy bien, no hay ningún problema, ¿vale? A lo mejor hubiera sido bueno que a ese buen candidato, que todos admiten que es un buen candidato, el señor Fernández, yo también lo creo, tiene un discurso potente, pues a lo mejor si le hubieran dejado hacer su discurso, pues le hubiera ido un poco mejor, es posible. Echar las culpas a otro del mal resultado, del caótico resultado, bueno, sirve para las horas en caliente, pero supongo que el argumentario del Partido Popular, el que hoy llevaba el señor Barrachina, lo cambiarán por el bien del Partido Popular, porque a mí me parece pobre, Bárcenas, no sé qué. Vamos a ver, esto ya no vende, es que no vende. Es decir, el tema de Vox. Bueno, Vox tiene un mensaje directo, claro, punto. Y la gente quiere eso, mensajes directos y claros. El nacionalismo lo tiene. Bueno, el Partido Popular no lo ha tenido. Y Ciudadanos, en el caso de Ciudadanos, bueno, pues es un partido que lo está pasando mal, que está en retirada y que yo ahí sí que coincido de que evidentemente ahora hay una OPA fundamentalmente por parte del Partido Popular a Ciudadanos. El PSOE también intentará pues recoger gente de Ciudadanos. El análisis, a mí, yo insisto en que ahora, hombre, uno tiene la herida supurando. Es un tuit hoy del Partido Socialista, un poco haciendo broma del traspaso de sede. Es cierto que también los socialistas en la Comunidad Valenciana cambiaron de sede, ¿eh? Sí, de Bolsería se fueron a Guillén de Castro, a Avenida Oeste, cambiaron de cárcel. Sí, bueno, es verdad. Y además, en el PSOE, el PSPB la vende para hacer caja, para hacer caja, ojo, para pagar. En el caso de Valencia era una sede alquilada y se va a otro sitio no por una cuestión económica, para pagar menos alquiler, como se dijo, creo que se paga lo mismo o más. Se fueron para olvidarse de la etapa anterior. Y lo cual me parece bien, ilícito. Ahora le doy la palabra a Miguel por alusiones. No quiero dejarme fuera a alguien de quien estamos hablando y no lo hemos sacado todavía, y es Toni Cantó, un poco, pues bueno, haciendo la primera interpretación 48 horas después de la caída de un partido, el suyo, en Cataluña, con el que hizo campaña hace unos días. Escuchen. Y quiero agradecer de nuevo a Inés el haberme escuchado. Una Inés a la que, por cierto, como líder nadie cuestionó en la reunión de ayer. Este fin de semana en Cataluña a Ciudadanos en casa le ganaron por goleada y esto es muy preocupante y yo creo que es obvio que esto debe llevarnos a una reflexión, a un análisis pausado, a no tomar decisiones en caliente y hacer autocrítica. Sí, yo creo que hay que hacer cambios en la estrategia, recuperando esa fuerza, esa valentía y esa seguridad y cambios, ¿por qué no?, en el equipo. Yo creo que eso es lo que se le trasladó a Inés en la reunión de ayer y yo estoy convencido de que ahora vendrán unos días de análisis, de calma y de digerir todo lo que se dijo ayer. Yo creo que la situación en Cataluña va a ser dramática, para muchísimos catalanes se va a complicar mucho la vida y eso, lo que sucede en Cataluña, va a complicar mucho la vida al resto de España. Pero yo creo que Inés hizo un sacrificio porque junto con Albert se dieron cuenta de una cosa: no se puede cambiar Cataluña si no se cambia desde Madrid, desde el Gobierno de la Nación.
No recuerdo dónde está hecho esta entrevista, pero sale como de las tinieblas un poco. Sí, yo por acotar... Sí, vamos a pausa ahora. Primero, hace muy bien Pablo Casado diciendo que no va a hablar de temas que desconoce, como yo desconozco, del chorizo de Bárcenas. ¿Alguien ha escuchado hablar a Pedro Sánchez o a Iván Redondo, su mano derecha, o a quien sea, hablar de la devolución de los 678 millones de euros por los que fueron condenados el presidente del PSOE, Manuel Chávez, el señor Griñán, presidente del PSOE Nacional? ¿Alguien le ha escuchado alguna vez citar sus nombres, dar cuenta, explicar cómo se gastaban en prostíbulos y en cocaína el dinero de los desempleados andaluces? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿A que no lo habéis escuchado? ¿Y pretendéis que el bono de Pablo Casado, que lleva 2 años de presidente, cuente lo que hacía este sinvergüenza hace 12 o hace 20 años? Me parece muy bien que pase página, me parece fenomenal, es lo que debe hacer. Y que se cambie de sede, bueno, nosotros en Castellón, el 1 de marzo, nos cambiamos de sede a una más moderna, llevamos 31 años en la antigua y tenemos derecho. E hizo bien Isabel Bonich. Yo he escuchado a Isabel Bonich pedir perdón por los errores de compañeros cuando ella es una mujer íntegra, honesta, intachable, como Pablo Casado. Y por tanto, una cosa es pedir perdón y otra cosa es que te toque estar hablando de la agenda del sinvergüenza de Bárcenas, con el que yo personalmente, que milito en este partido desde los 18 años, no me he cruzado en mi vida, ni me cruzaré si Dios quiere, porque ese señor seguirá en la cárcel muchos años. Y luego, claro, lo de decir que Pablo Casado es el culpable del resultado de Cataluña, hombre, Pablo Casado es de Ávila, es diputado por Madrid. Hoy gobernamos a más habitantes que el PSOE. Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía. Esto ha sido con él de presidente, pero Pablo no ha hecho nada. Pablo lo único que ha hecho es perder en Cataluña. Un poco de ponderación, ¿no? Es decir, algo habrá hecho Pablo Casado. Y en el País Vasco. Y en las generales. Las generales de Cataluña fueron este domingo. Bueno, las andaluzas fueron antes y ya hablamos de ellas. Y si se me permite, y termino. Y en referencia al centro derecha y a lo que yo creo que va a pasar, y yo en esto no soy augur y me equivoco más que ninguno. Es verdad que Vox es un partido que ha crecido mucho y yo los he felicitado, los he visto en las Cortes Valencianas y los he felicitado, como hice con el PSC. Y es cierto que mientras haya un gobierno que se dedique pues, a remover a Franco, a tal, pues habrá una reacción extrema de una parte de la derecha sociológica. Y mientras hayan gobiernos con decisiones extremas, de si te indulto, de si no, la reacción a un gobierno con decisiones extremas es una posición extrema. ¿Eso cuánto dura? Pues dura un tiempecillo. Lo de Ciudadanos sí que es verdad que es un problema. Nosotros perder en Cataluña hemos perdido siempre y hemos ganado en muchos otros sitios y gobernado España y creado 8 millones de empleos, perdiendo en Cataluña. Es verdad que Ciudadanos es justo al revés. Ciudadanos es Cataluña, Albert Rivera era Cataluña y lo demás era muy poquito más. Por tanto, es verdad lo que ha dicho Toni Cantó de que hemos perdido en casa. Para ellos Cataluña era todo, tenían 36 escaños. Nosotros teníamos 4. Por tanto, las derrotas, nosotros en Cataluña nos jugábamos porque no teníamos menos. Pausa, volvemos hasta ahora. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar. Sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud. Sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Y ahora, puedes ganar un año de Activia gratis. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Ahora tus Marbu con harina 100% de centeno. Perfectas para empezar a desayunar de otra forma. Nuevas Marbu Centeno con harina integral solo de centeno. De Artiach. Silk Bank es 10 veces más efectivo contra la humedad. En las juntas de la ducha se queda esa mancha negra y rasco y es que no se va. Pues yo con el Silk Bank negro no me mato rascando. Le doy así y limpísimo. Silk Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las manchas de cal, prueba Silk Bank Cal y Suciedad. Mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. El lavavajillas no va bien. No lava como antes. ¿Usa limpiamáquinas? Sí, de vez en cuando. De marca blanca.
Pero la vajilla se ve limpio, ¿no? Aunque sea de vez en cuando, use uno muy eficaz. A simple vista no se ve, pero fíjese. Finish es 2 veces más eficaz que la marca blanca contra la grasa y la cal acumulada. Finish limpia máquinas, 100% mejor limpieza. Otra vez con marcas de agua. Y puse brillantador. Prueba Finish Abrillantador. Es más eficaz protegiendo el cristal y dejando la vajilla brillante y seca. Finish Abrillantador, 100% mejor secado. Papá, está bloqueada. ¿Qué? Otra vez una avería causada por la cal incrustada. En un año se puede acumular hasta 1 kilo de cal. Usa Calgón 3 en 1 en cada lavado, previene la cal y alarga la vida de tu lavadora. Y ahora elimina el 99,9% de bacterias de tu lavadora con Calgón Desinfección. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch, bueno, en inglés brunch, ¿eh? A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Bueno, nos quedan 2 minutos. Quiero que hablemos de 2 nombres propios. 20 minutos, que no creo... No sé lo que he dicho. 2 minutos más, nos quedan 20 minutos. Tenemos tiempo para hablar de 2 nombres propios, de momento, en el ámbito de la política nacional y de la vida nacional. Son 2 nombres propios que no tienen nada que ver, pero están hoy de actualidad. El primero es el de Cristina Cifuentes, absuelta. Como otros muchos, Cristina Cifuentes, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, absuelta después de arrastrar por el fango de los telediarios su nombre durante muchísimo tiempo, con una sentencia discutida, si quieren, pero al final absuelta, inocente de la falsificación de su grado universitario. Y el segundo personaje es Pablo Hasél, para quien no sepan quién es. Se trata del rapero que va a entrar en prisión, que han ido a buscarlo los Mossos d'Esquadra a la Universidad de Lleida, porque se había encerrado allí con una cadena y no quería ir a la cárcel. Este señor no está, por aclarar las cosas, el señor Pablo Hasél no lo han metido en la cárcel por hablar mal del rey. Primero es que lo detuvieron ya 3 veces con anterioridad, entre otras cosas por agredir a un policía. A un policía no, a un periodista de la TV3, de la televisión catalana. Pero ahora está en prisión por agresiones, etcétera, etcétera. Y ahora lo meten en la cárcel por las letras, pero las letras no es por meterse con el rey, es por exaltar a ETA, por exaltar a Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Es que al final las cosas hay que decirlas. Con lo cual, esos 2 elementos quiero que nos ocupen en los siguientes minutos. Carlos, no tiene nada que ver, puedes ir primero una cuestión y otra, pero una persona absuelta que es el paradigma de la justicia en los últimos años en España, centenares de casos, la mayoría del Partido Popular, que venían de su gestión, que han acabado archivados o absueltos, y después el asunto de Pablo Hasél, que también... que hay una cruzada de la izquierda en su defensa y no sé qué opinas. Pues vamos primero por uno y después por otro, porque me parece que no harían buena pareja Cristina Cifuentes y Pablo Hasél, ni dentro ni fuera de la cárcel, ¿no? Respecto del caso Cifuentes, efectivamente ha resultado absuelta del delito que se le imputaba, del único delito que se le imputaba, que era el de falsedad documental, porque, como bien dice la sentencia, pues no ha quedado acreditado que hubiese un vínculo causal entre la falsificación del acta de trabajo de fin de máster y las supuestas presiones por parte de la propia Cifuentes. Pero ahí terminan las buenas noticias para el Partido Popular, porque el resto de la sentencia y sobre todo lo que se vio en la instrucción y lo que se vio en la vista oral deja a Cristina Cifuentes en una posición francamente indefendible, Sí que ha quedado acreditado que una asesora del Gobierno Popular en la Comunidad de Madrid fue la que presionó a la profesora que falsificó efectivamente el acta. No fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fue una persona de su entorno, lo cual ya es bastante grave. Y sí que ha acreditado la manera de hacer las cosas, o por lo menos de hacer las cosas en el ámbito universitario de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Repito, me remito a su propio testimonio. Yo me matriculé 3 meses tarde, pero me dejaron matricularme. Yo no iba a clase, pero es que nadie iba a clase. Yo hice unos trabajos, pero los llevaba un chofer de la Comunidad de Madrid a la universidad. Yo hice una defensa, pero no sé muy bien quiénes eran, qué pintaban ahí, qué nombres eran los de estos profesores. Yo exhibí el
que me dieron, yo pedí el título 2 años después porque no lo necesitaba. Francamente, con ese planteamiento, yo a Cristina Cifuentes no le dejaría cuidar de mi hijo una noche que me fuese al cine, no digamos ya gobernar la Comunidad de Madrid. La sentencia deja fuera de la cárcel, lo cual es una muy buena noticia para ella. No sé si lo es para el Partido Popular, porque el Partido Popular ya es otro partido, ya no es el partido de Cristina Cifuentes, es otro distinto. Deja a Cristina Cifuentes fuera de la cárcel, pero yo creo que deja a su figura en entredicho. Dudo mucho que esta absolución le vaya a devolver a ningún puesto, ni de primera ni de segunda fila, en la vida política española. Hablamos primero de Cifuentes, después hablamos de Hasél, por no mezclar las cosas, si no la liaremos. Miguel. Bueno, yo celebro que la hayan declarado inocente, pero lo cierto es que ese ya es un caso por el cual ella ya pagó una pena de telediario, de expulsión, de salida de todas sus responsabilidades públicas, desapareció, y por tanto, más que los casos pasados de Madrid y por el cual ha sido absuelto, a mí me preocupan casos no de Madrid, de la Comunidad Valenciana abiertos, como la imputación del hermano de Chimo Puig. Es que está recibiendo ayudas públicas. Es decir, me preocupan más los de aquí, que están abiertos, que hay imputaciones y que habrán responsabilidades penales. Bueno, pero es verdad que consiguen hacer de Cristina Cifuentes, que ya, muy a su pesar probablemente, es historia pasada, y ahora pues bueno, ha salido inocente. Yo tengo el recuerdo siempre de Serafín Castellano, cuando la policía casi de madrugada lo saca esposado de su casa, le obligan a quitarse las gafas, le prohíben hablar en valenciano con sus hijas, no vaya a ser que se pasase información peligrosa, le quitan los cordones de los zapatos y el cinturón, le aplican la ley antiterrorista y lo sacan. De esto debe hacer 10 o 12 años, por un supuesto regalo que le hicieron de una cacería o algo así. Una escopeta, algo de Una eso. escopeta. Nunca más se supo. Es decir, pero lo mataron. Es decir, aquel que llamó a las teles para grabarlo saliendo esposado, sin gafas, sin cordones de los zapatos y sin cinturón, lo mataron. A ella la mataron igualmente. Es decir, ahora poco le va a consolar que le digan que es inocente. A Serafín Castellano no sé ni cómo está el juicio y bueno, y la verdad es que lo digo con tristeza, ¿no? La desproporción en el uso que se hace de los medios de comunicación y de los usos de los poderes que sean, es muy curioso, para acabar con alguien y que después no se sepa si al final hubo regalo o no hubo regalo. Yo creo que no ha habido ni juicio y probablemente dentro de Dios quiera, dentro de 2 o 3 años veamos que resulta naturalmente absuelto. Es curioso a veces que pero ya no queda nada de él. Castellano, pero por ejemplo, que como dices, no hubo problema en sacarlo con la cara lavada y en el informativo y los informativos nacionales. Sin embargo, en las fotos que vemos del segundo juicio al ex de Mónica Oltra, por ejemplo, está de espaldas, sí. Está siempre de espaldas. Y los periódicos siempre lo sacan de espaldas. Que no tengo ningún interés en ver en la cara, pero que por cierto, llama la atención. De todas maneras, en ese linchamiento y en es el tercer juicio ya del segundo. También sí. participáis. Bueno, también es que el primero no encontraron a la niña. Vale, pues será el tercero, pero... No, decía que en ese linchamiento y en esa pena de telediario también participan las dirigencias, las direcciones de los partidos. Porque todos estos que has mencionado tú, que salieron absueltos años después en los juicios, fueron suspendidos de militancia o fueron expulsados del Partido Popular o del Partido Socialista ipso facto. Es decir, ¿ese linchamiento es mediático? Sí, pero también es partidista, ¿eh? El partido no ha dado la cara por ninguno de ellos. Hombre, sí, hemos dado la cara por todos aquellos que han resultado inocentes y después son restituidos, pero tú tienes que aplicar tu código de conducta y ante una imputación tienes que actuar como... Por lo tanto, linchamiento mediático y marginación política también. Pero que existe una doble vara de medida es espectacular. Hablamos de todas maneras, de yo creo Cifuentes que no hay Mónica presidencia de comunidad autónoma, parece como una maldición bíblica, que la de la Comunidad de Madrid. Casi todos los presidentes y presidentas de la Comunidad de Madrid, Miguel, del Partido Popular, acaban mal, muy mal o fatal. Y lo de Andalucía no lo contamos, eso no toca. Bueno, de momento estamos centrados en la... Y Cristina Cifuentes yo creo que ha hecho muchos números, desgraciadamente, porque de verdad que resulta triste ver el espectáculo de personas, cómo su vida se degrada a esos niveles. Yo creo
que por el tema que salió también de las cremas, que en fin, bueno, no sé si tendría un componente... Sí, la división fue más bien por eso de que por lo adicción personal. Me resulta todo muy lamentable, pero quiero decir que no solo un caso de este descarnio, que también a veces ha dado, sino que también esta persona coadyuvó mucho para que esto se gestionara así, su puesta en escena, cuando decía no me vais a quitar de aquí, y hacía todas esas grabaciones en una cosa que es de una gravedad, como se ha visto, que además, ahí está ella diciendo, no me vais de aquí. Ha supuesto un descrédito para la universidad, pero no solo para la universidad a la que metió en ese lío, sino para el conjunto de las universidades, porque acordaos que empezaron las revisiones de todo, cosa que ya venía también con el máster de Pablo Casado, de los estudios, la carrera que se hizo no sé cuántos años. ¿Y el doctorado de Pedro Sánchez? Bueno, pero eso empezamos por lo primero, porque aquí siempre vamos repasando. Pero en el caso de ella, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de complicarlo? Si hoy en día, oye, el que lo tiene, el que tiene los conocimientos o no. Ella realmente tuvo una actitud, no sé, como que se vino arriba y le ha salido muy mal. Yo creo que ella gestionó muy mal todo eso, con una gran superioridad moral, llevando documentos que se han visto que son falsos, con una gran prepotencia, y eso también nos pone en la calidad moral de las personas. Sí. También la calidad moral de las personas, independientemente de que, por desgracia, a veces en política, y yo estoy ahora en política y lo sé, te puedes ver envuelto, queriéndolo o no, con justicia o no, en 20.000 cosas. O sea, no hace falta que ocurra algo realmente objetivable. Pueden haber enganchones de mucho tipo y nadie se atreve a decir, a juzgar o a prejuzgar. Por eso es tan importante preservar a las personas en las fases de investigación. Pero creo que el caso de Cristina, ella era muy mediática, ella quiso llevarlo a ese terreno y ha sido víctima también de su propia gestión de un caso que, bueno, judicialmente todo eso no ha acabado, porque, visto que además a las otras dos personas sí que ha quedado muy demostrada sus circunstancias, y bueno, yo creo que ahí Carlos lo explica muy bien, la Fiscalía va a recurrir y la universidad creo que también va a recurrir, con lo cual el caso no está terminado. Sí, Álvaro. Es verdad que medimos de forma diferente según qué casos, eso es evidente, donde hay mucho foco mediático en algunos y prácticamente el foco desaparece en otros. Yo he escuchado a Pedro Sánchez decir que quien copia en Alemania dimite, se demostró que su tesis estaba copiada y no solo no ha dimitido, es que no lo veremos nunca juzgado. Pero sabéis al final su tesis estuviera copiada, copiada, copiadísima. Él ha escrito lo justito, vamos. Al final, ha escrito algo. Creo que eso a mí, es una interpretación. La conclusión que extraigo es que desgraciadamente los ciudadanos no castigamos la mentira. De los políticos en general. Y algunos tendría que estar muy sonrojado, y de los que gobiernan, muy sonrojado con las mentiras. Y luego el papel de la universidad a mí me parece muy triste. El papel de la universidad, vamos a ver, tendrá que tener controles. A mí esto de la autonomía universitaria, a mí me parece muy bien, pero la universidad se paga con nuestros impuestos. Y al final, que uno pueda hacer un chanchullo de ese tipo es para hacérselo mirar. Lo digo no solo por esa universidad, sino por otras que todos conocemos, que su proceso, por lo menos de transparencia, es más que dudoso. Caso Cifuentes, yo creo que es un caso absolutamente amortizado, porque, como decía bien Luis, en realidad ella no pierde la presidencia por este caso. Ella lo pierde cuando le pillan robando. Ahí fue su defenestración política. Y bueno, me parece bien que por parte del Partido Popular se emitan tweets en apoyo, porque ha salido suelta. Guste o no, ha salido suelta, por lo menos de lo que le acusaban. Y es verdad que hay una sentencia de 3 años de cárcel para una funcionaria, 3 años de cárcel. Vamos a hablar de Pablo Hasél. Esta es la crónica de los hechos del rapero finalmente detenido hoy. Ojo, porque no pasó por prisión, tuvo 3 condenas. Ahí ha habido un lapsus. Tuvo 3 condenas por distintas cuestiones, agresiones, etc. Miren. Son las 6:30 de la mañana cuando los Mossos hacen acto de presencia en la Universidad de Lleida. Derriban las barricadas de bancos y todo material de las aulas que bloqueaban los accesos. Logran entrar dentro y los atrincherados responden con el polvo de extintores. Se unen para impedir que los agentes sigan avanzando y, entre tanta multitud, la preocupación del rapero Hasél, que ve cómo todo se viene abajo. Está condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Ayer se acababa el plazo de 3 días para entrar voluntariamente en prisión.
Se escuchan golpes y cristales rotos. Un ambiente muy turbio en el que los agentes se aproximan hacia ellos. Llevan horas y horas encerrados con el fin de evitar su inminente detención. Se niegan a abandonar. Pero finalmente los Mossos se los van llevando uno a uno hasta que logran llegar a Hasél. El rapero, sin mascarilla y cargado con un petate, accede a acompañarle sin oponer resistencia. Y tras ser informado, ¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! Es conducido al coche policial que le ha llevado a prisión. Bueno, pues estos son los hechos. A mí me ha recordado un poco los trampistas que asaltaron el Capitolio también. Aquellos eran unos fascistas, estos no lo sé. Bueno, la campaña de apoyo a Pablo Hasél que han orquestado algunos partidos, Amnistía Internacional y algunos otros colegas de profesión, se está llevando a cabo bajo la consigna de rapear no es delito. Lo cual me parece algo tan oportuno como afirmar al día siguiente de que explotase lo de la manada que practicar el sexo no es delito, ¿no? O que al día siguiente de un atraco bancario que hacer una disposición de efectivo en una entidad bancaria no es delito, ¿no? Por supuesto que rapear no es delito, por supuesto que hacer el amor no es delito, salvo que la persona con la cual haces el amor pues no consienta, salvo que el contenido de ese rap pues sea injurioso para las instituciones, para los ciudadanos, para las víctimas del terrorismo y para tantos otros, ¿no? El problema evidentemente no es el son de la música, sino el contenido de esas letras. Y no pueden haber dos estándares, como parece sugerir el Partido Socialista, la idea de reformar el Código Penal del ministro de Justicia, y como evidentemente parece pensar Podemos, no pueden haber dos estándares en materia de libertad de expresión. Es decir, una para los raperos, cantautores, rockeros, autores teatrales, etcétera, etcétera, y otra para el resto de los mortales, ¿no? De tal manera que si tú le mentas la madre a tu vecino, pero lo haces en verso, pues hay un estándar, y si lo haces en prosa, hay otro estándar. No, pues mire usted, no. Hay fronteras, hay límites para la libertad de expresión, como cualesquiera otras libertades, y quien los rebasa, pues le va a pasar como a Pablo Hasél, que va a acabar perdiendo el poco pelo que le queda en la cárcel. ¿Quién quiere, eh? Sí, Hasél es un delincuente habitual y va a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Pero no porque lo diga yo, se lo dicen los jueces, de forma reiterada. Y por más que él pida que ETA vuelva a matar, que él señale objetivos y lo arrope Podemos o lo arrope Amnistía Internacional, no tiene razón. Yo recuerdo una reunión que tuve con Amnistía Internacional, y hace ya mucho tiempo me enviaron su informe y me reuní con ellos. Me parecía un bochorno. Estaba detallado todo lo que un policía local había empujado, que sí tal, y claro, eran años en los que ETA seguía asesinando concejales, matando gente, extorsionando, la Kale Borroka existía, y no lo vi en todo el informe, y se lo pregunté. Oiga, eso del mal comportamiento de un policía me parece muy bien que usted lo ensalce, pero digo, ¿y los asesinatos de la banda separatista de ETA? No, nosotros a eso no nos dedicamos. Nos dedicamos al tema de la policía. Digo, oye, pues no tengo nada más que hablar con vosotros. Claro, un nivel de parcialidad. Es decir, es que claro, uno escucha Amnistía Internacional y le genera simpatía, hasta que los conocí y leí su informe. Digo, es que estos se dedican a lo que se dedican, y te lo dicen. Nosotros, todo lo que sea asesinar, matar a gente que representa, que defiende el Estado, no lo denunciamos. Me pareció inaudito. Por eso no me sorprende que defiendan a Hasél. ¿No? Bueno, yo creo que trae un debate pues de mucha actualidad, que es, por una parte, la libertad de expresión, la calidad democrática, todos los temas que estamos ahora en estos días, y la evolución, que eso sí que es una cuestión, que es en la que yo estoy ahora, que es el marco legal. Entonces, yo la verdad no lo he seguido tanto, no es un tema que haya seguido el contenido de sus letras y todo eso. Lo que sí que creo es que hay que intentar que pues a veces las leyes no están acompasadas, no está acompasado al espíritu de los tiempos. No sé si hay que revisar y ver exactamente qué es lo que ha dicho este señor,
Y desde luego está claro que los jueces lo han interpretado. Lo que ha dicho está visto para que esté donde esté. Pero sí, a lo mejor eso abre una luz de que hay ciertos campos de evolución en el Código Penal o en las leyes que nos hemos dado para ir evolucionando, y que ciertas cosas que, bueno, pues que hasta hace también unos años eran delito y luego no lo han sido, o han sido contemplados por la sociedad de otra manera, con una mente más abierta. Recordad también todo el tema aquel de la quema de banderas y cómo supuso en un momento dado, cómo en otros países abordaban la situación. Yo creo que es un tema delicado, y de verdad que, habiendo trabajado también muchos años en el tema de seguridad, lo veo con mucho rigor y seriedad, porque, bueno, pues como decía también Miguel, el tema de la lucha contra el terrorismo en este país, poca broma con él, y hay que tener mucho cuidado. Dicho lo cual, ideológicamente estoy a favor de la libertad de expresión, pero también estoy absolutamente a favor de que se defiendan las leyes. Entonces, ¿qué me sugiere este caso? Pues que habría que actualizar, hacer un estudio ahora detallado y de ver hasta qué punto una cosa conculca la otra, y bueno, y desde luego tú que vienes del ámbito de la comunicación... 30 segundos, Álvaro, porque me están diciendo... Es un tema complicado, es un tema de libro, de respeto de las actuales leyes. Los políticos queréis cambiar las leyes, no las cambian los jueces, cambiarlas. Y me parece una vergüenza que Podemos de nuevo esté cuestionando la calidad democrática de este país con este tipo de hechos, y que el PSOE calle. Me parece una vergüenza. Pues hasta aquí llegamos. Carlos Flores, buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas noches, Juanita. Gracias, buenas noches. Álvaro Razum, buenas noches. Gracias. Hasta aquí llegamos hoy. Descansen, bona nit. Demà més.